Muy buenos días, estudiantes. Ahora vamos a trabajar también en el curso de álgebra el tema valor de verdad de proposiciones. Acá te voy a plantear dos ejemplos que te ayudarán a resolver la página número 11 de tu libro. A estar atentos con la explicación. Bien, estudiantes, ahora vamos a ver cómo se resuelve utilizando las tablas de verdad. Decimos lo siguiente. Para determinar el valor de verdad de proposiciones, es necesario recordar la negación. La negación, cuando tú veas en un ejercicio, siempre tiene este símbolo. Además, las tablas de verdad de la conjunción y la disyunción. Vamos a ver acá. En esta parte tengo las tablas de verdad tanto de la conjunción como de la disyunción. Si nosotros observamos bien en la conjunción, el resultado de P y Q solamente será verdadero cuando las dos proposiciones sean verdaderas. Y en las demás relaciones, cuando sea verdadero falso, falso verdadero o falso falso, el resultado que será falso. Ten en cuenta esa observación. Y en la tabla de la disyunción, P, O, Q, todas las relaciones serán verdaderas. Por ejemplo, cuando la proposición P y Q sean verdaderas, será verdadera. Cuando la proposición P sea verdadera y Q sea falso, también será verdadera. Y cuando la proposición P sea falsa y Q sea verdadera, también el resultado será verdadero y únicamente será falso cuando ambas proposiciones sean falsas. Ten en cuenta eso al momento de resolver. Vamos al ejemplo 1 para entenderlo. En el ejemplo 1 nos dice, según las proposiciones, proposición P, 3 es un número primo y 4 es un número compuesto. Hallar el valor de verdad de esta operación. Mira, parece una operación combinada. PO, la relación PI, negación de Q. Bien, estudiantes. En primer lugar, tengo que saber el valor de verdad de P y de Q. Para después, en este caso, negar Q, porque eso es lo que me piden en esta parte. Pero vamos paso a paso. ¿Cómo es la proposición P? P dice que 3 es un número primo. Y esto es verdadero, porque todo número primo tiene dos divisores. Y 3 tiene dos divisores, que es la unidad y el mismo número. Por lo tanto, P, que debe ser verdadero. Y ahí colocamos la V de verdadero. Ahora vamos con la proposición Q. 4 es un número compuesto. Y esta proposición también es verdadera. ¿Por qué, profesor, es verdadero? Para ello vamos a diferenciar número primo y número compuesto. Observemos el P. Al decir que 3 era un número primo, para que sea primo tiene dos divisores. Solamente dos divisores. En este caso es la unidad 1 y el mismo número. No tiene otros divisores. Por eso es número primo. En cambio, en el número compuesto, ¿qué debe tener? Debe tener más de ¿qué? Más de dos divisores. Veamos a continuación. ¿Cuáles serían los divisores de 4? 4 se puede dividir entre 1, 4 entre 1, 4. También 4 se puede dividir entre 2, 4 entre 2, 2. Y también 4 se puede dividir entre el mismo número, que es 4. Por lo tanto, tiene 3 divisores. Y si tiene 3 divisores, es un número compuesto. Por lo tanto, la proposición Q también, ¿qué será? Muy bien, la proposición Q será verdadero. Bien, estudiantes, pero como en la operación que me piden calcular, según la tabla de verdad, me dan una negación de Q, entonces vamos a encontrar que la negación es lo contrario a lo que se está afirmando. Veamos a continuación. Entonces, si Q habíamos dicho que era verdadero, la negación de Q, ¿qué tiene que ser? Lo contrario a una verdad, sería la falsedad. Entonces la negación de Q sería
falso. Esta expresión se lee negación de Q, que en nuestro caso sería falso. Bien, entonces, estudiantes, ya con esta información ya podemos ir y encontrar el valor de verdad de toda esta expresión que me piden. Vamos a reemplazar. ¿Cuál es el valor de verdad de P? P era verdadero. Entonces empezamos colocando verdadero. Ahí está el conector O. Ahí está el paréntesis. Ahora viene nuevamente P. ¿Y P cómo era? Verdadero. Entonces ahí colocamos verdadero. Ahí viene el conector I. Y ahora voy a colocar la negación de Q. ¿Cuál era la negación de Q? Muy bien, como ya lo hemos trabajado antes, era falso. Entonces acá directamente, ¿qué voy a colocar? Muy bien, ahí voy a colocar falso, que es la negación de Q. Y ahora resolvemos ello como si fuera una operación combinada. ¿Qué se hace cuando trabajamos una operación combinada? Primero se resuelven los paréntesis. Muy bien. Entonces, esta verdad baja tal cual es. Ahí colocamos verdad. Ahí viene el conector O. Y ahora vamos a resolver este paréntesis. Y para resolver este paréntesis, ¿qué necesitamos? Necesitamos resolver con la tabla del conector I. La conjunción. Cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. Vamos a la tabla a continuación. Voy buscando en esta relación dónde empezará con verdadero y falso. Vamos a ver. Acá es verdadero y verdadero. Acá es verdadero y falso. Ahí estaría en este grupo. Entonces, al ser verdadero y falso, ¿cuál sería el resultado final? Sería falso. Entonces, todo este paréntesis, el resultado viene a ser falso. Y finalmente, estudiantes, ahora me toca resolver el conector O de la disyunción. Cuando la primera es verdadero o la segunda es falso, vamos a la tabla de la disyunción. Vamos a continuación. Acá tengo verdadero, verdadero, y acá tengo verdadero o falso. Según la tabla de disyunción, cuando sea verdadero o falso, ¿qué se va a obtener? Verdadero. Por lo tanto, la respuesta a esta situación sería verdadero. Con este ejemplo número 1, tú puedes trabajar el ejercicio número 1 de la página número 11 de tu libro de álgebra. Bien, estudiantes, ahora vamos a plantear el segundo ejemplo, pero para ello vamos a recordar lo siguiente. Recuerda que para hallar el valor de verdad es importante identificar el conector I para usar la tabla de la conjunción, el conector O para trabajar la tabla de la disyunción y también la negación mediante este símbolo. Ten en cuenta que primero se identifica el valor de verdad de las proposiciones, lo que hemos hecho hace un instante. Primero identificar el valor de verdad de las proposiciones y al resolver las operaciones primero se resuelven los paréntesis. Siempre en primer lugar tú debes resolver los paréntesis. Vamos al ejemplo número 2 entonces. Bien, estudiantes, en el ejemplo número 2 nos dice, según las proposiciones, R, Arequipa está al norte de Lima, proposición S, Ecuador está al sur del Perú. Y te piden hallar el valor de verdad, y acá tengo dos ejercicios. El ejercicio A, que es esta expresión que me piden determinar su valor de verdad, y en el ejercicio B, toda esta proposición. Vamos a la solución entonces. Bien, vamos al valor de verdad de la proposición R. Arequipa está al norte de Lima. ¿Eso será verdadero o falso? Muy bien, eso es falso porque Arequipa no se encuentra al norte de Lima, se encuentra al sur de Lima. Por lo tanto, la proposición R, que debe ser falsa. Ahora vamos a la proposición S. ¿Qué nos dice? Ecuador está al sur del Perú. Esa proposición es... Muy bien, esa proposición también es falsa. ¿Por qué? Porque Ecuador se encuentra al norte del Perú. Entonces la proposición S viene a ser falsa. Bien, ahora sí vamos a resolver el ejercicio A.
que me piden resolver la operación R y el resultado de S o R. Lo primero que debemos hacer es reemplazar sus valores de verdad tanto de R como de S. Entonces empecemos ahí. R, ¿cómo era? Era falso, entonces ahí reemplazamos R por falso. Luego en el paréntesis, ¿qué tendríamos que colocar? El valor de S. ¿Qué valor toma S? También es falso. Falso. O el valor de R, que en este caso también viene a ser falso. Bien, ahora sí, como en toda operación combinada, en primer lugar se resuelven los paréntesis. Y acá tenemos la disyunción. F o F, falso o falso. Para eso nos vamos a la tabla de la disyunción. Y en la tabla de disyunción buscamos en esta primera parte dónde estaría falso o falso. A ver, acá no está, acá es verdadero o falso, acá es falso o verdadero. Y acá está falso o falso en la disyunción. ¿Cómo debe salir? Falso. Entonces, toda esta expresión sería falsa. Entonces, ¿cómo quedaría acá? Quedaría falso y toda esta expresión que está dentro del paréntesis, ¿cómo tendría que ser? Muy bien. Por la disyunción tendría que ser falso. Finalmente, ahora voy a trabajar la tabla de la disyunción. Cuando la primera proposición es falsa y la segunda es falso. Falso y falso. Según la tabla de la conjunción, ¿cómo sería falso y falso? Busquemos acá. Acá es verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso y falso. Falso y falso en la conjunción, ¿qué nos da? Muy bien, falso. Por lo tanto, el valor de verdad de toda esta expresión, al final que se obtiene, falso. Bien, estudiantes, ahora vamos al ejemplo B, en el cual me piden resolver toda esta expresión. Y como te dije anteriormente, primero empezamos a encontrar los valores de verdad de R y S, que ya los tenemos. R es falso y S es falso. Vamos a reemplazar sus valores. Si R es falso y S es falso, tendríamos ahí falso y S, que también vendría a ser falso. Y en esta parte tendríamos la negación de R. Negación de R. Pero ¿cómo era R? R era falso. La negación de que algo es falso, ¿qué sería? Verdadero. Entonces la negación de R, ¿qué vendría a ser? Verdadero. Bien, estudiantes, ahora vamos a resolver el paréntesis. Y ahí utilizamos la conjunción. Falso y falso. En la tabla de la conjunción falso y falso busquemos. Ahí está la tabla de conjunción y falso se encuentra acá. Y según la tabla de conjunción falso y falso, ¿qué se debe obtener? Se debe obtener falso. Por lo tanto, toda esta expresión que debe ser falso. Bien, y ahora bajamos el valor de verdad que viene a continuación. Ahí sería V, el valor de verdad. Bien, estudiantes, y para terminar bastaría con relacionar falso o verdadero. Y para el o tienes que buscar en la tabla de disyunción. Falso o verdadero. Busquemos en la tabla de disyunción. Falso o verdadero. Acá es verdadero, 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 falso. Y acá tenemos falso o verdadero. Y según la tabla de disyunción, falso o verdadero, ¿qué me tiene que dar? Verdadero. Por lo tanto, toda esta expresión, ¿qué tendría que ser? Verdadero. Bien, estudiantes, con este ejemplo número 2, tú en casa puedes resolver de tu libro, de la página número 11, el ejercicio 3 y 4.